Y hoy, como día de Pentecostés, es un día muy especial para los cristianos, porque fue cuando el Espíritu Santo fue derramado, se manifestó a los apóstoles, donde Él cumplió la promesa que había dado, ¿sí? Así que vamos a leer Hechos capítulo 2. Vamos a leer Hechos capítulo 2 para saber qué lo que había sucedido ese día. Amén. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y echó este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medo, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a meditar lo que sucedió ese día del Pentecostés. Saben que la palabra Pentecostés viene del griego, que significa quincuagésimo, ¿sí? Y es el día 50. ¿Por qué? Porque el día del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu, fue manifiesto 10 días después de que Jesús fue al cielo. Acuérdense que Jesucristo venció la muerte, Él resucitó y estuvo 40 días en la tierra. Y cuando Él ascendió a los cielos, después de 10 días, ahí se revela con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es manifiesto a los apóstoles. Entonces podemos ver ahí que esto que sucedió, el derramamiento del Espíritu, ya Jesús le estaba hablando a los discípulos. Y ahí, si tenés tu Biblia en mano, por eso te invito a que tengas tu Biblia en mano, en Juan 14, 16 y 17, es la promesa que Jesús le había dado a los apóstoles. Y le dice: y yo le pediré al Padre, Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu Santo es la promesa de Jesús a los apóstoles. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo esté acompañándonos siempre. Y Juan 16:7 dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Si me voy, los enviaré a ustedes. Era necesario que Jesús, el Hijo de Dios, padeciera todo lo que padeció, venciera la muerte y ascendiera a los cielos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo sea manifiesto a los cristianos, a los apóstoles, a vos y a mí en este tiempo. Esto que había dicho Jesús también lo vamos a encontrar en Juan capítulo 15. Dice: todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije, el Espíritu
tomar de lo mío y se lo dará a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije el Espíritu tomar de lo del mío, le dejé al Espíritu tomar de lo mío y se lo dará a ustedes. Entonces, este versículo que habla Juan, está hablando, dice, todo cuanto tiene el Padre es mío, ¿sí? Por eso les dije el Espíritu, por eso le dije al Espíritu que tome de lo mío y se lo dará a ustedes. ¿Cuál es el propósito entonces del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo? Es revelar el corazón del Padre. ¿Amén? Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Y todo lo que tiene Jesús a través del Espíritu Santo se nos iba a revelar a los apóstoles y a nosotros. Y vemos acá que en los primeros versículos, lo que vemos acá dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vemos estas dos palabras que miren qué interesante lo que dice con respecto a lo que es junto, lo que es unánimes y lo que significa juntos. Unánime viene del griego, ¿sí? Del griego que dice homotumadón, ¿sí? Entonces, esta palabra homo significa igual y tumadón significa mente y voluntad. Miren qué interesante. Está diciendo que estaban unánimes. ¿Cómo estaban unánimes? Estaban unánimes ¿en dónde? En la mente, ¿sí? Y en la voluntad. Qué interesante. Lo primero que estaban haciendo estos 120 que estaban ahí esperando la promesa del Espíritu Santo y estaban ahí en el monte esperando que se cumpla, estaban unánimes. Unánimes. Estaban unidos en la voluntad, en la mente. Y la palabra junto tiene que ver con estar junto es una cosa o animal, más de dos que están al lado del otro, uno al lado del otro. Es decir, ya sea una cosa, ya sea un animal, una persona, lo que sea, que esté más de dos, uno al lado del otro. Entonces, esto significa que ellos se pusieron de acuerdo para estar en el monte, era el espacio donde estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, estaban al lado uno del otro, estaban juntos, pero no solamente estaban juntos, sino que estaban unánimes. Entonces, esta característica de la manifestación del Espíritu Santo me hablaba a mí como pueblo de Dios, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cuánto de unidos estamos pidiendo que el Espíritu Santo sea manifiesto en nuestras vidas? ¿Sí? Podemos ver acá que luego dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes, cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Las lenguas que comenzaron a hablar fueron como de fuego, fue una manifestación como de fuego. Entonces, estaba viendo la característica de lo que hace el fuego. ¿El fuego qué hace? El fuego quema, el fuego purifica. Y miren qué interesante, ¿no? Cuando el Espíritu Santo se derramó como fuego, fue a través de la lengua. A través de la lengua. Qué interesante eso también. Porque una de las cosas que la Biblia nos habla, por ejemplo, en Santiago, qué importante es aprender a domar este pequeño miembro del cuerpo que es capaz, es pequeño, pero puede encender un gran bosque. Puede ser un poquito de fuego para encender un gran bosque. Así lo compara la lengua, la Biblia. Y vemos acá que el fuego tiene que ver con eso. ¿Con qué? Con quemar, con purificar, con procesar, ¿sí? Y esta característica que también tiene el fuego, esteriliza. ¿Qué significa esteriliza? Destruye los gérmenes que pueden provocar infección. Y todas estas características
veo de cómo Dios nos está revelando que por qué era necesario que Jesús vaya a los cielos y el Espíritu Santo se derrame sobre los apóstoles, sobre aquellos que creen en Jesucristo. Porque era necesario que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón, se revela en nuestras vidas, porque solamente a través del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, podemos ser purificados, podemos ser transformados, podemos conocer el corazón del Padre. Vemos aquí que luego dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y en ese momento que comenzaron a hablar, había en el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estaban todas las naciones bajo el cielo, estaba ahí. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban maravillados, atónitos, diciendo, mirad, son galileos todos estos, ¿cómo hablan mi idioma? Y en esto también estaba meditando, qué interesante es que en ese momento que el Espíritu Santo se manifiesta en lengua con fuego, ¿qué pasó? Empezaron a hablar diferentes lenguas. Y ahí está lo que se cumple cuando vemos aquí en Hechos capítulo 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaban las naciones ahí. Y vemos ahí también el corazón del Padre, por qué se reveló a través de las lenguas, por qué se manifestó los diferentes idiomas, porque este mensaje no es para uno solo, no era para los 12 apóstoles, era para las naciones. Entonces, para llevar este evangelio de poder, para llevar esta buena noticia de Jesucristo, necesitábamos tener al Espíritu Santo, necesitaban ser manifiesto el Espíritu Santo, y a través de esas lenguas, y estas lenguas, ¿qué hablaban? Hablaban las maravillas que Dios estaba haciendo. En cada lengua que se estaba manifestando en ese momento, y todos podían entender cada una de sus naciones, estaba diciendo las maravillas de Jesús. Vemos que esta manifestación que fue en el Pentecostés fue ¿para qué? Para que las maravillas de Jesús sean reveladas, para que las maravillas de Jesús sean glorificadas, las maravillas de Dios. Y en eso podemos ver que luego empieza a nombrar los diferentes lugares de donde estaban ahí y se maravillaron. Y otros se maravillaron y otros se burlaron. Y dijeron, no, estos están, dice, están llenos de mosto. ¿Qué significa? ¿Lleno de qué? De alcohol, lleno de vino. ¿Por qué? Porque sus reacciones, todo estaba confuso. ¿Y por qué esta comparación? ¿Por qué con vino? También lo empecé a analizar. ¿Qué es lo que produce cuando alguien está alcoholizado, cuando está borracho? No tiene el control de su cuerpo, no puede controlar. Entonces, la palabra de Dios en otras cartas, vamos a ver, no sean llenos de sidra o de vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nuestras vidas, cuando se derramó, comienza a controlar nuestras vidas de tal manera que nosotros ya, nuestra carne no tiene control. Porque Dios se revela, ¿para qué? Para que las maravillas del Padre sean manifiesto a este mundo, a esta sociedad, a tu barrio, a tu familia. Amén. Qué maravilloso lo que sucedió ahí. 120 esperando, unánimes, orando, esperando la promesa del Señor. Y la promesa de Jesús fue hecha porque Jesús no era un hombre común y corriente, era el Hijo de Dios que vino con un propósito, y es traer salvación eterna, y que Él pasó a ser el único cordero para morir en la cruz, para que en la cruz esté crucificado nuestros pecados, llevarse nuestros dolores, nuestras enfermedades, y a través de Él tener libre acceso, porque la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, nuestras equivocaciones, errar al blanco, vivir a nuestra manera. ¡Qué maravilloso!
Cuando estaba meditando en esta palabra, mi corazón comenzaba a llenarse, se conmovía, porque el poder de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo no quedó ahí, no quedó en el Pentecostés. En esta mañana el Espíritu Santo se puede derramar en tu vida si vos tenés ese hambre, esa necesidad de decir, Espíritu Santo, revélate a mi vida, y entonces el fuego del Espíritu Santo se manifiesta para purificarte. Es la oportunidad que el Espíritu Santo se revele hoy, para que vos puedas confesarle, para que vos puedas decirle, sí, Espíritu Santo, yo quiero que me llenes de ti, para conocer el corazón del Padre a través de la vida de Jesucristo. Amén, a través de Jesús. Entonces, luego de toda esta manifestación, luego de que estos se burlaban, ahí se levantó lleno del Espíritu Santo. Ahí se levantó Pedro. Pedro dijo en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque, y ahí estas palabras no venían de Pedro, venían de la llenura del Espíritu Santo, y donde Pedro tomó su lugar con los 12 apóstoles para declarar esto. Porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, era temprano. Estaba explicando, no, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. La palabra de Dios, la palabra, esto ya estaba declarado en Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. ¿Y saben cuánto tiempo? 835 o 800 años antes de Cristo. Ya se había revelado lo que iba a suceder. Por eso la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es la lámpara para guiarnos al Padre. Y a través de lo que dice la Biblia, cada día yo voy a conocer lo que Jesús me enseña. Y a través de lo que me enseña Jesús, y a través de lo que Jesús hizo, los hombres que han creído en Jesús, Dios ha hecho maravillas para conocer al Padre. Entonces, en ese momento, él dice, comienza a decirle que ya estaba, el profeta Joel ya lo había dicho. ¿Hace cuánto tiempo? 800 años antes. Y entonces ahí, ¿qué es lo que se dijo? ¿Qué es lo que dice ahí? Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos de ustedes saben que estamos en los postreros tiempos? Cuando estaba leyendo esta parte, en ese momento viene mi esposo, me acerco a la habitación y me dice, Miriam, me llegó un mensaje. En este momento, un volcán está erupcionando, erupcionando, y entonces ahí están unos amigos trabajando en goma en África. Un argentino que se casó con su esposa de ahí, de ese lugar, y ahí tienen un orfanato de 40 niños. Y entonces acá la palabra de Dios dice en el 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo.
Estamos en los postreros tiempos. La palabra de Dios se está cumpliendo. En otra parte de la Biblia habla que en los últimos tiempos la maldad va a crecer. Pero también en los postreros tiempos se va a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Por eso, iglesia, por eso familia, comenzá a pedirle: Espíritu Santo, revélate a mi vida y revélate a mis hijos, porque Dios va a usar al anciano, al niño, al joven, al adulto. Es un tiempo donde el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne, donde haya un corazón deseoso, donde haya un corazón que se deje purificar por el fuego del Espíritu Santo, que queme toda hojarasca, que sane la profundidad de tu corazón, para que el Espíritu Santo se revele a tu vida. ¿Para qué? Para contar las maravillas de Dios y muchos conozcan al Padre. Amén. Qué maravillosa palabra. Y luego Pedro comienza a decirle esto. En el versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Eso pasó. Pero ¿qué dice el 24? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Por ella Jesucristo venció la muerte. Jesucristo se levantó. Jesucristo está vivo. Jesucristo, no hubo nada que pudo detener el propósito de Jesús aquí en la tierra, que vos y yo conozcamos a Dios, y no solamente lo conozcamos, sino que seamos llenos de la presencia de Dios, para que podamos dar este evangelio, esta buena noticia a nuestra ciudad, a tu casa, a tu barrio. Este poder sea derramado en esta mañana en tu vida, para que todo lo que el Señor ha planeado antes de que estés en el vientre de tu madre se cumple, porque no hay herida del pasado que va a impedir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando vos puedas ir rendido a los pies y le digas: Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, quiero ser lleno de ti. En esta mañana decirle: Espíritu Santo, te necesito. Si estás insensible a Dios, si sos cristiano de años y te das cuenta que solamente te quedaste con el conocimiento y tenés todo ese conocimiento, pero si vos en esta mañana vas delante del altar y vos le decís: yo me arrepiento de vivir a mi manera, creer que me la sé toda, y con un corazón humilde le decís: Espíritu Santo, bienvenido seas en mi hogar, bienvenido sea en mi vida, y seas el Espíritu Santo revelándose a vos, trayendo ahora, en este momento, convicción de quién sos, porque viene el Espíritu Santo que habita en tu corazón. Cuando viene su llenura, tiene que ver con ese bautismo, nos derramamos en él, nos dejamos llevar absolutamente por el Espíritu Santo. Donde el Espíritu no tiene, es opuesto a lo que tiene que ver la carne. Qué maravilloso. ¿Cuál es la debilidad que estás mirando en este tiempo? Hoy la palabra de Dios, el Pentecostés, te quiere decir: yo derramé el Espíritu Santo. Esto no ha cambiado en este momento. En los postreros días se va a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. Damos gloria al Señor. Amén. Luego dice que Él venció la muerte, ¿no? Y entonces ahí comienza a hablar lo que decía David, sigue de esa manera. Y después en el versículo 31 dice: viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada. Bien, el 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Por qué?
porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque vino ahí el Espíritu Santo a traer convicción de pecado. ¿Qué haremos? Dijeron las personas que estaban en ese lugar. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y miren lo que dice el 39, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. ¿Quién? Pedro, lleno del Espíritu Santo, diciendo, sed salvo de esta perversa generación. ¿Cuánto podemos decir que en este momento estamos en una perversa generación donde la inmoralidad está creciendo, donde la falta de compromiso con el reino está creciendo? Solamente hay cristianos que solamente quieren ir los domingos sin tener compromiso espiritual con el cuerpo de Cristo, o hay un misticismo y decimos solamente busco a Dios en mi casa y tengo mi corazón lleno de rencor hacia un hermano, o critico a la iglesia diciendo palabras de desprecio, menospreciando, criticando y no mirándonos a nosotros mismos. ¡Wow! El Señor en esta mañana nos está diciendo que el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. Pero ahí también Pedro decía a él, ser salvo de esta perversa generación. Ser salvo de la influencia de este sistema. Seamos transformados por el poder del Espíritu Santo. Sea transformada nuestra manera de pensar para conocer la voluntad del Padre. Seamos llenos del Espíritu Santo para poder conocer a nuestro Padre Celestial. Y luego decía los dos últimos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. ¿Qué dice? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo? En la comunión unos con otros, en él partiendo el pan y en las oraciones. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo comienza a gobernar tu vida de una forma completa, Dios trae comunión unos con otros. Cuando el Espíritu Santo se revela a tu vida, se derrama sobre vos, comienza a fluir los dones, los talentos que el Señor te ha dado y comienza a trabajar, que eso es para la gloria de Dios. Amén. Si tengo el don de profecía es para glorificar al Señor. No soy la profeta, no, es un don para bendecir el cuerpo de Cristo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a actuar en tu vida, comienza a darte una fe sobrenatural, comienza a ponerte en vos algo que no sabes explicar y comienza a traerte una visión. En este tiempo Dios se está revelando de una manera poderosa. No te concentres en que la maldad está creciendo. Concentrémonos en que en los postreros días se va a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Se va a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Para qué? Para que el mundo vea las maravillas de Dios. No para que me vean a mí, para que vean a Jesús, para que vean el reino de Dios, para que sus vidas sean transformadas. Todo aquel que confiese esto será salvo, dice su palabra. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en esta mañana quiero terminar con este versículo de Pablo que le escribe a los Corintios.
en el capítulo 2, en el versículo 9, 10 y 11. Pablo, alguien que había sido un perseguidor de los cristianos, un asesino, cuando se encontró con Jesús, su vida fue transformada, de tal manera que fue el primero que empezó a llevar el evangelio por todos lados. Y dice así, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por medio de qué? Del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Iglesia amada, no basta con el conocimiento. Es tiempo de conocer lo profundo de Dios. Y eso quiere decir ser llenos del Espíritu Santo. Poder tener una comunión tan íntima con el Espíritu Santo que nos lleva a conocer al Padre. Cuando viene el Espíritu Santo y se derrama sobre tu vida, tu mente es cambiada, como le pasó a Pablo. Yo te invito en esta mañana, amigo, amiga, esta palabra es para la humanidad. Amigo, amiga, no estás sola, no estás solo. No es verdad que no puedes acercarte a Dios, porque Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados y los míos. Y a través de su sangre preciosa, Él nos limpia, nos purifica. Y si vos te arrepentís, y si vos reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo del castigo eterno. Y el Espíritu Santo comienza a habitar en tu corazón. Pero también es un proceso donde necesitamos del Espíritu Santo. Gobierna completamente mi vida. Lléname de tu presencia. ¿Por qué? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Era necesario que Jesús se vaya a los cielos para que el Espíritu Santo se revele y nos lleve a toda verdad. En esta mañana, yo te invito que vos tomes una decisión. Y como siempre digo, no importa los años de cristiano que tengas, no importa el conocimiento que tengas. Lo que importa es si realmente estás dejándote guiar por el Espíritu Santo, te estás dejando llenar. Él se reveló, dice ahí, con fuego, nació con fuego, ¿no? Qué interesante, con fuego. ¿Qué característica tenía el fuego? Quema, purifica y esteriliza para evitar que los gérmenes entren. Por eso Pablo la tenía tan clara y le decía, andad en el Espíritu. Las cosas de Dios se disciernen en el Espíritu, a través del Espíritu Santo. ¿Querés conocer al Padre? Necesitamos, iglesia, ser llena del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Para que nuestras vidas sean transformadas. ¿Pero para qué? Para que el mundo crea, para que el mundo vea las maravillas de Dios. Pero necesitamos estar unánimes. Necesitamos estar unánimes. En una sola mente. Con la voluntad, la decisión. Y en esta mañana yo te invito ahí que tu casa en este momento, yo sé que el Espíritu Santo desde el principio está ministrando nuestro corazón, trayendo libertad, rompiendo toda religiosidad, rompiendo todo lo que impide que vos puedas decir, voy a dejar todo como lo hizo Pablo, por Él, por Dios, por este evangelio de poder, este evangelio que transforma vida. Porque no me avergüenzo
del Evangelio porque es poder de Dios. Es el Espíritu que se derrama sobre tu vida. Y amigo, en este momento tu vida puede ser cambiada, transformada, porque esta palabra es para vos. Quiere transformar tu vida, quiere transformar tu hogar, quiere revelarse a tu vida, que salgas de toda esta esclavitud del pecado que te ha mentido, las heridas del pasado te ha dañado tanto que pensás que estás solo. Nuestro Padre amado, que te ama más que nadie en el mundo, murió Jesús en la cruz para que vos tengas acceso al Padre, pero no te dejó solo, no nos dejó solo, tenemos al Espíritu Santo. En esta mañana te invito a que vos puedas abrir tu corazón. Amado hermano, amada hermana, acércate a Dios. El Espíritu Santo en este momento va a revelar cómo está tu corazón. Que el fuego del Espíritu Santo queme toda religiosidad, queme toda hojarasca, queme todo lo que estorbe. Que Dios fluya a través de tu vida y que el mundo vea las maravillas de Dios a través de tu vida. Porque Pedro fue llenos del Espíritu Santo. Y 3.000 personas se añadieron porque perseveraron en la doctrina de la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué no le entregas tu corazón a Jesús en esta mañana? Lo único que necesitas para recibir esta promesa del Espíritu Santo es ser hijo de Dios. Lo único, pero no es poco. Tenés que entregarle tu corazón a Cristo. Tenés que rendir tu vida, decirle: Señor, lo que yo viví hasta ahora no dio buen resultado. Evidentemente no puedo vivir sin ti. Te necesito en mi vida. Es una oración de entrega. La pastora nos va a guiar en una oración para entregarle el corazón a Jesús. Ahí si en tu corazón vos sentís que está golpeando algo, es el Espíritu Santo, como dijimos antes. Él convence. Él convence. Acá no hay una predicación que te tenga que convencer. Es el Espíritu Santo el que te convence. Así que si sentís esto que está sacudiéndote en tu interior, no depende de las palabras, no depende de lo elocuente, no depende de lo perfecto, depende que el Espíritu Santo, que es Dios, te esté tocando. Si es así, inclina tu rostro y haz esta oración de fe. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por enviar a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, tu Hijo, que murió en la cruz, por mis pecados. Gracias, porque yo merecía morir, pero tu Hijo, tu Hijo amado, murió en mi lugar. Y esa sangre vertida en la cruz, cada gota derramada, una de esas gotas, estaba mi nombre. Yo hoy me arrepiento de todos mis pecados, de vivir a mi manera, de dejarme llevar por mi razonamiento y no por tu palabra. Te pido perdón y te pido, Espíritu Santo, que entres a mi corazón, que me enseñes quién es Jesús, que me reveles al Padre y me llenes de tu amor. Yo te entrego toda herida del pasado, yo te entrego todo enojo, toda falta de perdón. Decido perdonar, no porque lo sienta, sino porque veo tu amor. Jesús, que moriste en la cruz, siendo santo, moriste en mi lugar, que yo era pecadora, pero hoy reconozco ese sacrificio por mí, y hoy decido perdonar, porque adquirí este perdón inmerecido, que es regalo de mi Padre Celestial. Hoy decido perdonar también a los que me lastimaron, a los que me dañaron. Soy libre para decidir perdonar. La sangre de Cristo me limpió de todo pecado, en una forma instantánea, gratuita.
En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena mi vida en esta llena mañana. mi vida en esta mañana. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Lléname de ti. Lléname de ti, Señor. Espíritu Santo, revélate. Espíritu Santo, revélate. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Si sos alguien de años de cristiano, también te invito a hacer esta oración. Sí, Señor. Padre, Padre, perdóname perdóname por creer por creer que me las sé todas. que me las sé todas. Perdóname Perdóname porque solo me quedé porque solo me quedé en el conocimiento, en el conocimiento, pero no he tenido intimidad. pero no he tenido intimidad. No le he dejado al Espíritu Santo No le he dejado al Espíritu Santo que obre en mí cada día. que obra en mí cada día. Yo me arrepiento Yo me arrepiento y quiero ser lleno de tu y presencia. quiero ser lleno de tu presencia. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mi vida ven a mi vida como fuego. como fuego. Purifica, Purifica. purifica mi mente, Purifica mi mente. purifica mis emociones, Purifica mis emociones. purifica mi cuerpo, Señor. Purifica mi cuerpo. En el Señor. nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Esteriliza Esteriliza todo pensamiento todo pensamiento que venga del infierno, que venga del infierno, que me desanima, que me desanima, que me dice que no puedo. que me dice que no puedo. Hoy en el nombre de Jesús, Hoy en el nombre de Jesús, yo reconozco yo reconozco que no estoy solo, que no estoy solo, que tengo al Espíritu que Santo tengo el Espíritu Santo que ha levantado que ha levantado a Jesucristo a Jesucristo de los muertos. de los muertos. Declaro la victoria de Jesús, Declaro la victoria de Jesús, que mi carne que mi carne quedó crucificado quedó crucificada en la cruz. en la cruz. Soy libre Soy libre de la esclavitud del de la pecado. esclavitud del pecado. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena mi vida en esta Señor, mañana. Espíritu Lléname, Santo, lléname, Señor. lléname. Llena, Ahí, Señor, mi vida, decile Señor. lléname. Si estás con tu esposa, si estás con tu Señor, esposo, Señor. decí Señor, Te Espíritu necesitamos, Santo, Señor. llena esta casa. Llena esta necesitamos, casa. Señor. Llena nuestro corazón. Revélate, Señor. Oh Espíritu Santo, derrámate, derrámate sobre nuestras vidas, derrámate sobre los niños, derrámate Espíritu Santo sobre los adolescentes, sobre los jóvenes, derrámate Espíritu Santo. Oh Señor, tu palabra declarada en esta En el mañana nombre de Jesús. traiga una revelación en los corazones Sí, de los Señor. padres Sí, Señor. para poder compartir, Señor, oh Señor, de tu presencia, Señor, para que tú le reveles, Señor, Padre, los dones que tienen sus hijos, sin importar la edad. Oh Espíritu Santo, Sí, Señor. revela a los padres para ver a sus hijos Señor. el plan que tú tienes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, revélate en esta mañana, Señor, que esos padres, Señor, sean transformados, Espíritu Santo, de tal manera que viene la revelación para ver a sus hijos como vos lo ves. Viene la revelación para pelear por sus hijos en oración, para declarar que sus hijos te Sí, pertenecen, Dios. para declarar sea hecha la voluntad del Padre Sí, y Señor. no mi voluntad, sino Señor. la hecha la voluntad del Padre. No voy a Sí, poner Señor. mis frustraciones en mis hijos, Aleluya. no voy a poner mis sueños sobre mis hijos. Mis hijos van a cumplir el plan que está diseñado en el cielo. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Aleluya. Mis hijos van a vivir lo que está escrito en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.